Buenas navegantes y buscadores, bienvenidos a Hablando de Espiritualidad. Hoy vamos a hablar de un tema un poco tabú, y es que vamos a hablar de sexo y energías. Y si ya de por sí hablar de sexo muchas veces en muchas familias, en muchos entornos, en religiones, etcétera, ya es tabú el sexo o está un poco como mal visto hablar de ciertas cosas o ciertas prácticas, pues imaginaros en el tema energético, es todavía más tabú. Pero creo que hay que hablarlo todo, que hay que ser claros, que al final el ser consciente, el tener conocimiento sobre las cosas nos da realmente una libertad a la hora de elegir y sobre todo elegir de forma consciente. Así que bueno, quería aportar este granito de arena para que tengamos esta información presente al menos y podamos decidir pues con un poco más de libertad. Y es que desde tiempos inmemorables las brujas han utilizado su energía sexual para hacer magia. Y a día de hoy, aunque nos pueda parecer raro, todavía hay muchísima gente que utiliza este tipo de energía para hacer magia, para hacer rituales. Y bueno, no solo lo que vemos en las películas, ¿no? Que parece que está todo asociado a demonios o a sectas satánicas, sino que hay incluso una práctica que se llama magia sexual, y es que la gente utiliza la energía que se produce durante el acto sexual para conseguir cosas, para hacer peticiones, para enviar una energía muy intensa con una intencionalidad, que al final es realmente como llegamos al plano energético, ¿no? Con la intención, con esa intencionalidad. Así es como se mueve la energía. Ya lo he comentado en algunos otros capítulos y esto no deja de ser lo mismo, pero se aprovecha esa energía que se hace en ese momento, que se crea, ¿no? Esa potencia, esa energía creadora que es tan potente. Hay, por ejemplo, personas que pues a la luz de la luna creciente, por ejemplo, cuando quieren pedir abundancia o quieren pedir otra cosa, mantienen sexo o en pareja o incluso solos, y en ese momento, en esos momentos previos, focalizan, ¿no? la intención con la que lo están haciendo, porque es lo más importante, y en el momento del orgasmo, ¿no? Como que lo lanzan y lo dejan ir para hacer este tipo de peticiones. Todo esto os lo comento porque si compartir un café con alguien te puede provocar un dolor de cabeza, ¿no? Todos conocemos, que ya sabemos, sobre todo las personas sensibles, de ostras, es que cuando voy con mi amiga o con mi amigo a tomar café, me vuelvo a casa con un dolor de cabeza, súper cansada, súper cansado, es que no me encuentro bien, o incluso gente con ganas de vomitar, o es que cada vez que voy a esta casa o cada vez que me junto con esta persona, pues imaginaos, un simple café, juntarte un rato para hablar con alguien te puede perjudicar las energías de esa persona porque eres altamente sensible, pues imaginad lo que puede causar el acto sexual. Y es que hemos pasado de demonizarlo a banalizarlo. Y es que realmente, igual que es importante con quién nos rodeamos, qué amigos tenemos, ¿no? Qué personas tenemos a nuestro alrededor, que sean personas vitamina, que sean personas que nos aporten, no que nos resten, que sean que nos aporten esa vitalidad, que no nos quedemos hechos polvo cuando quedamos con ellos. Pues si elegimos de forma sabia y consciente nuestro alrededor, nuestros amigos, la gente con la que nos juntamos, pues con muchísimo más cuidado tenemos que elegir correctamente las personas con las que tenemos contacto sexual. Es absolutamente primordial. Y es que no somos conscientes de la gran cantidad de energía que se mueve en el sexo y de la gran potencia que tiene. No lo somos, os lo aseguro. Entonces, para que vayamos un poquito conociendo por qué, ¿no? Porque dirás, ostras, Olga, pero vale, tienes sexo, pero ¿por qué? Bueno, pues os comento. Cuando tienes sexo, todos los chakras se abren, se potencian en magnitud y se vuelven altamente perceptivos. En el orgasmo se libera una gran cantidad de energía y justo después de ese orgasmo se queda una parte de esa energía impregnada a nuestro alrededor.
¿de acuerdo? Es decir, que en ese momento estamos súper sensibles cuando se hace esto. ¿Qué pasa? Que si estamos en canal abierto y con sintonía con esa persona, pues imaginaros lo que puede ocurrir. De hecho, cuando tenemos sexo con otra persona, las frecuencias de vibración se ponen en sintonía, absorbemos las emociones de las vivencias de la otra persona. Incluso dejamos una huella energética en la otra persona, kármica incluso a veces. Es decir, que si la otra persona generó alguna consecuencia negativa en otra vida y lo está pagando, por ejemplo, en esta vida de una forma kármica, te comparte algo de eso. Te deja huella de algo de eso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si esa persona lleva energías negativas, por ejemplo, porque es una persona sensible, que recoge, que lleva, no sé, muchas almas perdidas y resulta que tú eres una persona súper sensible, luego os explicaré un ejemplo práctico, pues te puede dejar mucho de eso, te puede impregnar mucho de eso. Pero además, voy más allá. ¿Qué pasa si tienes sexo con una persona que tiene pareja? Pues que absorbes lo que lleva esa persona y además parte de lo que lleva esa persona y además parte de lo que su pareja le ha dejado a esa persona. Es decir, que nos vamos cargando energéticamente de todas esas personas con las que nos vamos acostando. Lo sé, muchos diréis, ¿en serio? ¿No lo sabía? Pues sí, es así. Y luego nos tenemos que liberar de ello, que cuesta, O sea, de forma natural sí que es cierto que se va liberando ese remanente conforme pasa el tiempo, pero cuesta bastante. Esto es como todo, depende de la energía de la otra persona, depende de lo que te haya dejado, depende de la sensibilidad que tú tengas a ciertas cosas, pues depende eso del tiempo que puede durar esto. De todas formas, no os preocupéis porque ahora luego comentaré cómo podemos hacer para liberarnos de esa energía que hayamos podido coger sexualmente de otras personas. Y bueno, este podcast, este capítulo en especial, viene dado porque hace poco una amiga mía sufrió un percance de este tipo. Ya digo que al final este tipo de energías no se pueden mover de una forma u otra. Mi amiga es súper sensible energéticamente, pero la verdad es que hasta ahora pues nunca se había encontrado con una persona que la cargara al menos de una forma tan brutal, vamos a decir, tan intensa como para que ella misma pues se asustara cuando esto ocurrió. Os voy a contar la historia porque me ha dado permiso, sin decir nombre obviamente, pero me ha dado permiso para que cuente resumidamente su historia. Ella conoce a un chico, pues se gustan, hasta aquí pues una historia totalmente normal, y mantienen una relación sexual. En esa relación sexual ella ya nota que algo ha pasado, que hay algo extraño, pero no le da más importancia, como hacemos muchas veces, que notamos algo y decimos, esto será mi imaginación, son cosas mías. Pero de camino a casa tiene un accidente que no pasa nada realmente grave, pero tiene un accidente, la cosa se complica, tarda bastante en llegar a casa y pues con lo que conlleva, ¿no?, tener este tipo de percances. Además, se le rompe el móvil. Al día siguiente de llegar a casa se queda sin luz, está 3 días sin luz, no entienden qué pasa, cómo pueden estar 3 días sin luz. Horroroso, imaginaros lo que es estar sin luz hoy en día, sin la nevera, sin el cargador del móvil, un caos. Tuvo 3 plagas en casa, 3 diferentes, que es que ya dices, no puede ser. Todo esto estoy hablando de los primeros 4 días, sin ir más lejos. Y además empezó a dormir mal y a encontrarse mal. Cuando esto le ocurre, pues contacta conmigo y me dice, mira Olga, no sé qué me pasa esto. Ella en principio no me hace referencia al acto sexual como tal,
sino que me dice que bueno, que había quedado con este chico y tal, y que bueno, y que al día siguiente pues de regreso le había ocurrido esto, ¿no? Y bueno, y el suceso de cosas que le había ocurrido, pero ella no le da importancia a esto. Así que bueno, pues hago una sesión de sanación. Y bueno, y en la sesión de sanación me sale que ha sido a causa de la relación sexual que ha tenido. ¿Qué es lo que pasa? Que este chico había tenido una relación sexual con una persona que practicaba artes oscuras o bueno, como queréis llamarlo, ¿no? Digamos, o magia negra o pues en fin, digamos que practicar con energías de una forma pues poco amigable o perjudicial para otras personas. Este chico, al tener relaciones con esta chica, pues imaginaos del tipo de... Este chico también era sensible, se había impregnado, no tanto como mi amiga, pero se había impregnado de este tipo de energías. Y bueno, y mi amiga pues al acostarse con él, pues había cogido parte de esas energías negativas y se habían hecho presente, al ser tan sensible, de una forma pues muy visible en su vida. Así que bueno... normalmente, como ya sabréis, las personas que estáis escuchándome y habéis hecho una sesión de sanación energética, yo nunca le digo a nadie que tiene que volver o cuántas sesiones tiene que hacer, porque pienso que esto es algo individual y personal y que tiene que resonar con la persona, que la persona tiene que ser la que tiene que decidir si necesita o no necesita volver, si quiere profundizar más o no, si quiere seguir sanando cosas o no, porque en una sesión sanar toda una vida es imposible, una vida u otras vidas, porque en las sesiones, ¿no? Pues se ve un poco de todo. Y bueno, en su caso tuve que hacerlo en 2 veces. Tuve que esperar 2 semanas y volverla a tratar porque todavía quedaban cosas y no podía seguir tocándola energéticamente. Los guías de ella pues no dejaron que ya termináramos de quitar lo poco que quedaba, porque ya era mucho movimiento energético y su sistema energético pues se ve que no toleraba más movimiento en ese momento. También ella estaba bastante agotada, bastante baja energéticamente y tuvo que hacerse en 2 sesiones. Así que ella me dijo: Olga, por favor, tienes que comentar lo importante que es el sexo. Y es verdad, y yo ciertamente lo he comprobado y es importantísimo. Además, es algo que bueno, a muchos os puede sorprender, pero es que al final relacionarnos con ciertas personas que tienen ciertas energías significa que no estamos trabajando o no nos estamos queriendo de forma adecuada. ¿Y qué quiero decir con eso? Que cuando nosotros vibramos en cierta frecuencia, atraemos lo que está en esa vibración. Es decir, que cuando atraemos a personas que están en esa vibración, es porque hay algo en nosotros que está vibrando en esa frecuencia. Por lo tanto, tenemos que querernos más, tenemos que vibrar en otra frecuencia para poder atraer algo que esté en una frecuencia mayor, es decir, a personas que estén en una frecuencia mayor y que no traigan ese tipo de cargas energéticas. De hecho, este tema del que estamos hablando, del sexo, dentro del campo energético, o sea, de gente que practica cosas energéticas, es muy habitual. De hecho, hay algunos chamanes que ya sabéis que trabajan con las plantas y con la tierra, ¿no? Con este tipo de fuerzas. Hay algunos que usan el sexo en estos rituales y hay otros que se abstienen sexualmente antes de las ceremonias para no gastar esa energía o para no exponerse y estar tan abiertos energéticamente. De hecho, hay algunos chamanes que hacen lo que se llama dieta, que en una ceremonia te abren dieta, que se llama, y es que tú a lo mejor necesitas trabajar algo en ti. Ya sabéis que hay muchas formas de trabajar cosas en nosotros y a lo mejor pues necesitas trabajar algo, ¿no? La autoestima o cualquier otra cosa. Digo muchas veces la autoestima porque es una cosa de la que carecemos mucho. Pero bueno, entonces, bueno, el chamán te manda una planta que te va a ayudar. El poder de esa planta normalmente suele ser ingerida en forma de té, hay veces que puede ser tópicamente, pero bueno, para que vayas trabajando con esa planta.
en casa y te mandan una dieta específica, por eso se llama dietar con esa planta. Normalmente te quitan pues todos los procesados, sal, azúcar, hay ciertos alimentos, lácteos, hay ciertas cosas que no se pueden tomar. Y pues depende, pues el chamán te puede decir que dura 1, 2, 3 semanas, depende en función de lo que necesites. Pero en estas dietas, al menos las que yo he visto, siempre te quitan el sexo. Esa fuerza se tiene que quedar ahí dentro porque en el momento en el que tú tienes sexo se rompe la dieta. Es decir, que hay muchas prácticas energéticas que no conocemos y dependen de tener o de no tener sexo. Es decir, que es algo bastante habitual, aunque no se suele hablar de ello. Bueno, como muchos sabréis ya que yo siempre pues llevo mucho cuidado con el tipo de prácticas que hacemos, de protegernos muy bien, de no hacer ciertas cosas, pues bueno, esto no va a ser menos. No voy a recomendar ni recomiendo hacer ningún tipo de magia sexual. Este tipo de rituales puede atraer a seres astrales, por lo que yo ya de primeras pues ya os digo que yo no lo haría. Hay gente que lo hace, gente que se protege, gente que bueno, pues hay de todo, ¿no? Igual que hay gente que hace ciertas prácticas, yo al menos si no sois profesionales y sabéis realmente lo que estáis haciendo, no os lo recomiendo. Yo es una práctica que no toco ni quiero tocar, sinceramente, porque noto que no, o sea, que puede... que no es segura. A mí me gusta mucho hacer prácticas que son seguras, que son una vía segura, que son fiables, y cuando ya somos nosotros los que tenemos que manejar ciertas energías sin ninguna ayuda superior, sin cierto conocimiento, vamos, es que hay un 99,9% de probabilidades de que salga mal, de que empeoremos el tema, de que cojamos cosas que no debemos coger, empecemos a encontrarnos mal y al final pues termina habiendo un problema de donde realmente no tendrías que haberlo. Y esta es una práctica que se utiliza mucho para muchas cosas, pero sobre todo para la manifestación, y hay muchas formas de poder manifestar de una forma sana, bonita. No digo que no sea sano tener sexo a la luz de la luna ni nada de eso, pero de formas más sanas espiritualmente hablando, sin tanto riesgo de poder coger larvas astrales u otro tipo de cosas. Y ahora dicho esto, que parece que sea todo súper negativo, os voy a decir una forma muy sencilla y muy fácil de liberaros de esta energía de parejas que hayáis podido tener sexuales hasta el día de hoy. Entonces, yo os recomiendo que lo hagáis en luna menguante, ¿vale? La luna menguante se suele utilizar cuando queremos quitar, cuando queremos eliminar cosas. Entonces, en luna menguante mismo podéis estar en la cama, podéis estar en un sitio en el que estéis relajados, os sintáis seguros y estéis bien. Lo primero, antes de nada, como siempre digo, es pedir protección a vuestros guías, que todos los tenemos. Si me habéis escuchado sabréis que todos al nacer se nos asignan unos guías. Y bueno, cerramos los ojos, visualizamos a la persona, lo hacemos de uno en uno si hay una lista muy larga. Que no pasa nada, si hay una lista larga, pues hay una lista larga, pero lo hacemos de uno en uno. Cerramos los ojos, visualizamos a esa persona con la que hemos mantenido relaciones sexuales y ya pues no las mantenemos, hemos cerrado la relación, ya lo tuvimos hace años, ¿no? Y cortamos con esa persona o nos dejó, lo que sea. Visualizamos a esa persona y con mucho amor, con mucha gratitud, le devolvemos la energía que les pertenece para ellos y nos liberamos de ella. ¿De acuerdo? Simplemente ya está y les damos las gracias por la lección que hemos aprendido al tener esta energía. Una vez acabado, damos las gracias y cerramos el canal. Ya sabéis todos cómo se cierra el canal. Si no, por si acaso alguien se ha saltado algún capítulo, os lo digo. Igual, se pide a guías y protecciones, por favor, que cierren el canal. Hay gente que le gusta hacerse 3 cruces en el pecho, otros hacen 3 circulitos. No es necesario, pero siempre, pues, cuando reforzamos las cosas de una forma física, nos sentimos más seguros y, por lo tanto, esa seguridad, pues, hace que la energía se mueva de una forma segura y por lo tanto tenga más efectividad. Así que si os sentís más seguros, lo hacéis así.
estoy diciendo, ostras, Olga, pues entonces esa energía es negativa y se la estoy devolviendo a la persona, está bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque si esa energía vuelve a esa persona que es suya, ¿vale? Y esa energía sigue vibrando esa persona, sigue vibrando en esa energía porque no ha avanzado o sigue, ¿no?, en el mismo estado, no va a notar esa diferencia realmente de energía porque va a seguir con ese aprendizaje, en ese movimiento de energía. ¿Qué es lo que pasa? Si esa persona ha avanzado y se ha desprendido de ciertas cosas, cuando esa energía llegue, igual que llega, se va a ir, porque ya no va a estar en sintonía con esa persona. Por lo tanto, no vamos a hacer daño a esa persona. Aparte de que es algo que no nos pertenece a nosotros, es de otra persona. ¿De acuerdo? Me estoy repitiendo mucho, pero es que quiero que quede claro. De todas maneras, luego si quedan dudas, podéis escribirme porque sé que es un tema un poco controvertido, hay muchas dudas, lo he tocado un poco de pincelada para que, bueno, pues para que sepamos que es muy importante con quién nos juntamos, con quién tenemos sexo, saber con qué persona, ¿no? Si estamos en sintonía, si, pues eso, una higiene energética, que yo lucho mucho porque tengamos todos una buena higiene energética, para que seamos conscientes de ello y bueno, pues un poquito por encima. Pero si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, ya sabéis siempre que podéis contactarme a mi Instagram, @hablando_de_espiritualidad, y que estoy encantadísima cuando me contáis vuestras experiencias, me contáis vuestras cosas. Bueno, pues a mí, pues ya sabéis, me encanta saber que no estoy aquí sola mirando a la pared, sino que hay gente ahí que me está escuchando y que bueno, ¿no? Y que hay un feedback y que hay una conexión, ¿no?, con todos vosotros. Así que nada, espero que paséis una buena semana, espero que os sirva al menos, bueno, pues para reflexionar un poquito y nada, que podéis escucharme hablando de espiritualidad en cualquiera de estas plataformas: Spotify, YouTube, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public. Así que nada, os mando un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo capítulo.